qué significa proféticamente el actual conflicto bélico que se ha desatado tan fuertemente contra el pueblo de Israel. Recordemos que en el reloj profético de Dios, Israel juega un papel clave. Esta nación será el epicentro de las estremecedoras tribulaciones de los últimos días. Todos los eventos centrales del fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo ocurrirán alrededor de la Tierra Santa, entregada por Dios al patriarca Abraham y a toda su descendencia. Debemos entender el origen sobrenatural de la formación de Israel para comprender por qué existen tan irracionales hostilidades permanentes en esta tierra. Israel fue fundada por un acto soberano de Dios. Abraham, el padre de la fe, fue el elegido de Dios para formar esta nación. Dios le dio la instrucción de dejar su casa y su parentela para dirigirse a tomar esta tierra. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, verso 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el versículo 7, una vez llegado a la tierra, en el mismo capítulo 12, aclara que este lugar también será para su descendencia. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: «Daré esta tierra a tu descendencia». Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Ahora bien, esta promesa de Dios dada a Abraham y a su descendencia tiene dos significados fundamentales que nos ayudarán a comprender el porqué de los conflictos constantes en esta zona y su trasfondo espiritual. La descendencia de Abraham tiene dos vertientes fundamentales. Una es la terrenal y la otra es la espiritual. La terrenal es el pueblo de Israel como descendientes naturales de Abraham, y la espiritual son los cristianos o la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Veamos cómo fue la promesa de Dios a Abraham sobre cómo sería su descendencia. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Génesis 22, 17. Dios le menciona dos cosas: que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las estrellas que iluminan con su luz y son del cielo representan a los creyentes de Cristo, pero la arena representa a la descendencia de la tierra, al pueblo de Israel, cuyo territorio está en la región actual de Medio Oriente. Jesús dijo en Mateo 5, 14 que nosotros, los cristianos, somos la luz del mundo. Por esta razón, debemos alumbrar y ser de bendición a quienes nos rodean. En Apocalipsis 22, 16 se lo llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Y el apóstol Pablo también reafirmó esta idea en Filipenses 2:15, donde dijo que nosotros, los creyentes, somos como luminarias en el mundo, es decir, como estrellas que iluminan reflejando a Cristo en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. También vemos en Daniel 12:3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas son celestiales y representan a la Iglesia. La arena representa a un pueblo terrenal de descendientes que hoy son la nación de Israel, con una capital que es Jerusalén. Tanto la Israel espiritual como la Israel terrenal existen al mismo tiempo y una no reemplaza a la otra. Dios cumplirá la promesa a Abraham sobre la tierra porque Dios no descarta a su pueblo que originalmente formó para traer al Mesías. Ellos son hoy los descendientes naturales de Abraham. Hablemos ahora específicamente de la Israel terrenal. En el capítulo 15 de Génesis podemos ver el llamado de Dios a Abraham, las promesas de bendición a él y a su descendencia.
y el pacto que realizaron entre ambos. El punto clave en este estudio es la designación específica de la tierra que Dios les entregó a ellos perpetuamente. En el verso 18 del capítulo 15 de Génesis dice: «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates». Vemos en detalle las dimensiones de la tierra que Dios le daría. Esta tierra física y literal aún sigue siendo la promesa de Dios para la descendencia simbolizada como la arena del mar, es decir, la Israel natural, que son sus descendientes de sangre. Esta promesa fue confirmada a Isaac, el primogénito hijo de Abraham, en Génesis 26:3. «Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre». Luego, Dios le confirmó lo mismo a Jacob, el nieto de Abraham, en Génesis 28:13. Por otro lado, Abraham pidió a Dios una seguridad y una confirmación de esta promesa. Entonces Dios se encargó de hacer un acuerdo eterno entre ellos. El Todopoderoso se encargó de certificar o sellar esta promesa con un pacto de sangre realizado entre Dios y Abraham y descrita en Génesis capítulo 15, del versículo 8 al 21. Allí se describe el pacto que Dios le solicitó para tal acuerdo. Dios se le apareció como una antorcha de fuego, simbolizando su santa y poderosa presencia para confirmar el acuerdo eterno entre ambos en ese acto. Incluso Dios aclaró en el Salmo 89 que este pacto no dependería de la conducta del pueblo de Israel, sino que sería incondicional y eterno. En los primeros versos indica que aunque el pueblo sea rebelde con sus mandamientos, aún así no invalidará su pacto ni cambiaría lo que prometió. Pero la más impresionante profecía bíblica cumplida de las últimas décadas fue que el pueblo de Israel volvió a ser una nación en un solo día. Esto marcó el momento en que los tiempos finales comenzaron a ser cada vez más evidentes. Las profecías del Antiguo Testamento indicaban que Israel volvería a ser una nación porque ellos habían perdido su tierra. Estas asombrosas profecías se cumplieron de la siguiente manera. El pueblo de Israel estuvo sin una nación independiente durante alrededor de 2000 años. Después de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo, por parte de las fuerzas romanas, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, en un evento histórico conocido como la diáspora. Durante este largo periodo no tuvieron un Estado-nación independiente y estuvieron bajo el dominio de varios imperios y estados. La moderna nación de Israel fue establecida el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión, el líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esto marcó el final de un largo periodo de exilio y la restauración de la soberanía judía en la tierra de Israel después de siglos de dispersión y persecución. Este evento había sido anunciado en las Sagradas Escrituras en varios textos. Veamos Isaías 66:8. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Complementariamente, esta profecía fue confirmada en Ezequiel 20:24. También en el libro de Amós, capítulo 9, del verso 14 al 15, que dice así: «Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios». Pero como sabemos, existen enemigos de Israel, de la Biblia,
de la nación de Jesucristo y del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde surgen todos los conflictos. Según la mayoría de eruditos bíblicos, este evento fue la señal crucial para el desenlace de los días finales, antes del glorioso regreso de Cristo a la tierra, que se hizo más claro que nunca a partir del 14 de mayo de 1948. Vayamos ahora al conflicto actual. Las raíces más profundas se remontan a que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, a pesar de que Dios le prometió que Sara daría a luz. Entonces acordaron entre ambos que tuviera un hijo con su esclava egipcia, Agar, de quien nace Ismael, el primer hijo, pero la promesa de Dios estaba con un hijo de su esposa Sara y no con Ismael, el hijo de una esclava. Al tiempo, Sara es sanada de su esterilidad milagrosamente y queda embarazada de Isaac, de quien sí era la promesa de su bendición, cuyos descendientes vivirían en la tierra de la actual Israel. Dios hizo la promesa a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, que incluye lo que hoy se conoce como Israel y los territorios palestinos. El conflicto actual entre israelíes y palestinos tiene sus raíces en la disputa por la tierra y la autodeterminación. Como dijimos, Israel se estableció en 1948 como nación y esta acción llevó a un conflicto con la población palestina que ya vivía en la región y también a la creación de un gran número de refugiados palestinos. El conflicto ha involucrado disputas territoriales, control de Jerusalén, derechos de autodeterminación y muchos otros temas complejos. Pero la cuestión de la tierra prometida a Abraham es una parte muy importante del trasfondo teológico, histórico y profético del conflicto. Dios prometió la tierra a Abraham y a su descendencia. Este territorio les pertenece por herencia divina. La famosa Franja de Gaza es parte de los territorios palestinos y ha sido uno de los principales focos del conflicto entre israelíes y palestinos. Esto ha suscitado muchos conflictos. Por ejemplo, Israel ocupó la Franja de Gaza en 1967 durante la Guerra de los 6 Días y la ocupación continuó durante décadas. En 2005, Israel implementó una retirada unilateral, retirando sus fuerzas militares y desmantelando los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Esto fue visto como un intento de resolver el conflicto, pero la retirada no resolvió las tensiones. Tras la retirada israelí, el grupo islámico Hamás tomó el control de facto de la Franja de Gaza en 2007, después de enfrentamientos con la facción rival Fatah, que gobierna en Cisjordania. Desde entonces, Hamás ha mantenido el control de Gaza, mientras que la autoridad palestina, liderada por Fatah, gobierna en Cisjordania. Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza después del ascenso de Hamás al poder, limitando la entrada y salida de personas y bienes. El bloqueo ha tenido un impacto significativo en la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Gaza. La Franja de Gaza ha sido escenario de numerosos enfrentamientos militares entre Israel y grupos armados palestinos, especialmente Hamás. Estos enfrentamientos han resultado en ciclos de violencia y sufrimiento para la población civil en Gaza. Por eso hoy, la situación en Gaza ha escalado y sigue siendo una de las principales fuentes de tensión y violencia en la región. La búsqueda de una solución pacífica y sostenible para la Franja de Gaza es un desafío continuo en el conflicto. Los enemigos del pueblo de Israel, que pretenden adueñarse de lo que Dios les entregó, son los que siguen intentando atacar, pero Dios defenderá a Israel siempre. La querrán destruir 1 y 1000 veces, pero no lo lograrán. Israel, de forma íntegra, como Dios lo designó, será la tierra donde Jesús volverá para gobernar. Israel es el epicentro de muchas profecías bíblicas y un lugar central en el pacto de Dios con Abraham. Es una tierra elegida por Dios y es el centro espiritual del mundo. El próximo gobierno mundial, que será liderado por el Anticristo,
en una confederación de 10 naciones, como lo explica Apocalipsis 17 o 12:13, intentará destruir al pueblo escogido por Dios y anular la promesa del Altísimo. El anticristo y el falso profeta serán juzgados por Dios y nadie podrá robar lo que le pertenece al pueblo que Dios escogió. Satanás odia a Dios, a su pueblo y a sus descendientes y siempre intentó destruirlos. En el libro de Zacarías 14:4 se hace referencia al regreso del Señor Jesús al Monte de los Olivos en Jerusalén. El versículo dice: «Aquel día sus pies se posarán en el Monte de los Olivos al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Este pasaje del libro de Zacarías se considera una profecía en la que se describe un evento futuro en el que el Señor Jesús se manifestará en el Monte de los Olivos, que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo en su regreso a la tierra al final de los tiempos. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga